revelando el lado oculto de la amabilidad, 7 formas inesperadas en las que puede perjudicarte en la bulliciosa Puebla, donde los colores de los mercados vibran y el aroma de las tortillas recién hechas envuelve el aire. Juan era un joven mecánico conocido por su gran corazón. A sus 28 años, era el primero en ofrecer su mano a cualquier vecino que lidiara con problemas de auto o necesitara un consejo, pero la amabilidad empezó a convertirse en una carga. La gente comenzó a mirarlo, no como un amigo, sino como un recurso. El mismo sentimiento de calidez que lo había impulsado a ayudar se tornaba en desesperación, y con cada favor que otorgaba, su corazón se sentía más apretado. Un día, al salir del taller mecánico donde había trabajado durante años, recibió la noticia devastadora: ha habido un recorte de personal, Juan. Lo siento. Su mundo se desmoronó en un instante. No había un plan B, no había ahorros que, al menos, garantizaran un futuro inmediato. Y lo peor, su madre, con su amor incondicional, lo miraba con la misma fe ciega que siempre le había tenido. Siempre debes ser amable, hijo. Esa es nuestra dignidad. Mientras la presión de su familia lo envolvía como una manta pesada, sus vecinos parecían multiplicar sus demandas. Juan, ¿puedes arreglar mi auto? Solo un par de horas, por favor. Oye, Juan, necesito un consejo de mecánica, tú siempre sabes qué hacer. La voz del barrio lo seguía como una sombra, y él, incapaz de decir que no, se sumía en un ciclo de gastos y sacrificios que dejaban su billetera vacía y su corazón destrozado. En medio de fiestas patronales, donde las luces parpadeantes y las risas lo rodeaban, Juan se sentía nostálgico. Su sonrisa era un escudo, una fachada alegre que ocultaba su lucha interna. Mientras bailaba con la multitud, el contraste era doloroso. Luces brillantes y corazones alegres explotaban a su alrededor, mientras que su alma se oscurecía. El pueblo esperaba que él fuera el alma de la celebración, pero dentro sentía que se desvanecía. Un día, todo cambió con la llegada de su hermano menor, José. Juan, me despidieron de la construcción, no sé qué hacer, le confesó José con los ojos llenos de lágrimas, reflejando la desesperación que Juan conocía muy bien. En ese instante crucial, Juan se encontró ante un dilema desgarrador. ¿Debería vaciar sus escasos ahorros para ayudar a su hermano o, por primera vez, pensar en sus propias necesidades? Antes de continuar, necesito avisarte algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayudas mucho con el alcance, en serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. La presión social se intensificaba. Mientras aún sonreía ante la multitud, su corazón gritaba por ser escuchado. La imagen de ser el buen amigo lo oprimía. Su generosidad no solo era vista como una virtud, sino como una oportunidad para unos vecinos que jamás lo habían valorado. Juan, atrapado entre el amor familiar y las expectativas del barrio, se sentía como un héroe en una historia que estaba escribiendo sin importar lo que él necesitaba. Así, con la voz de su madre resonando en su mente y el llanto de José en su corazón, se enfrentó a una encrucijada. ¿Continuaría siendo el pilar que todos esperaban o se permitiría a sí mismo ser vulnerable y redescubrir su valía personal? La lucha apenas comenzaba, y el peso de la amabilidad lo empujaba hacia un abismo desconocido. En ese momento, se dio cuenta de que la verdadera generosidad podría requerir, quizás por primera vez, que él aprendiera a decir no. La mañana siguiente, Juan se despertó con el peso de la incertidumbre presionando sobre su pecho. El reflejo en el espejo no era el de un hombre pleno, era un rostro cansado, impulsado por el deber, pero en su mirada había un destello de determinación. En su interior, una voz nueva se alzaba, una que le exhortaba a poner un freno, a repensar todo lo que había aceptado hasta ese momento. Mientras tomaba su café, la risa despreocupada de los niños jugando en la calle resonaba en su mente. Recordó su propia infancia, cuando la amabilidad era algo fácil, natural, no una obligación. ¿Por qué había dejado que las expectativas de los demás moldearan su vida? Temía que su respuesta a José pudiera marcar un cambio irreversible en su relación. Tal vez era el momento de explicarle a su hermano lo que realmente sentía, de ser honesto. Esa tarde, se encontró con José en una esquina del barrio, un lugar donde solían charlar y hablar de sus sueños. Juan respiró hondo, sintiendo cómo el aire fresco llenaba sus pulmones, dándole un nuevo impulso. Se acercó a su hermano,
Y mientras paseaban por las calles empedradas, sus palabras fluyeron con lentitud pero con claridad. José, tengo que hablarte de algo, no puedo seguir ayudándote de la forma en que esperas. Necesito pensar en mí también, dijo con sinceridad, su voz temblando un poco. José lo miró, primero con sorpresa, luego con una tristeza que hizo que el corazón de Juan se aplastara. Pero, hermano, yo, estoy perdido. No tengo a nadie más, respondió la voz entrecortada de su hermano. Entiendo, pero tú también necesitas aprender a levantarte, Juan expresó, tratando de contener la emoción. No puedo ser tu salvador todo el tiempo. A veces, hay que aprender a caer para levantarse más fuerte, la dura realidad de la vida se cernía sobre ellos. José se detuvo, el dolor evidente en su expresión. Pero tras un momento de tensión, Juan notó que en los ojos de su hermano había una chispa de reconocimiento. Quizás, solo quizás, su pequeño acto de honestidad podría ser el primero de muchos pasos hacia una real independencia, no solo para él, sino también para José. Al caer la noche, Juan se sentó en la silla de su taller, en penumbra. Las herramientas que solían brillar ahora parecían opacas. Mientras miraba las sombras danzar alrededor, se dio cuenta de que había una parte de él que aún anhelaba ayudar. Pero esta vez, era diferente, ya no se trataba de sacrificarse, sino de aprender a dar sin perderse en el camino. La verdadera amabilidad comienza en uno mismo, sin embargo, justo cuando las ideas de empoderamiento empezaban a florecer dentro de él, una llamada irrumpió en su mente, sonó su teléfono. Con una mezcla de curiosidad e inquietud, descolgó. Era Marco, un viejo amigo del taller. Juan, necesito que me ayudes. No sé a quién más llamar, el corazón de Juan se detuvo por un instante. Se sentía tentado a sucumbir a la antigua trampa de la amabilidad, pero en su interior, un nuevo mantra se agitaba, ¿qué quieres tú? Así, la oscuridad del conocimiento prohibido brilló ante él. Estaba en la cuerda floja, y el resultado de su decisión podría cambiar no solo su vida, sino también la percepción de los otros sobre quién era realmente. Mientras los ecos del pasado resonaban a su alrededor y la voz de su madre murmuraba en su mente como un canto de sirena, Juan se enfrentó a la decisión que marcaría su camino. ¿Se dejaría arrastrar por las demandas del mundo exterior o se mantendría firme en su nueva resolución? Las luces de la calle parpadeaban en la distancia, pareciendo burlarse de su indecisión. Así, con el teléfono todavía en la mano y el corazón latiendo con fuerza, Juan se dio cuenta de que el verdadero reto recién comenzaba. La voz de Marco resonaba por el teléfono, pero para Juan, se sentía como un eco distante. La súplica de su amigo le recordaba unas viejas cadenas que había tratado de romper. Juan, no puedo con esto. No sé quién más podría ayudarme. La desesperación en sus palabras lo atravesó como un rayo. En el pasado, ese grito de angustia habría desencadenado en él un impulso inmediato de acción. Pero ahora, casi como si un velo se hubiera levantado, comenzó a preguntarse, ¿realmente podía ayudar sin perderse en el camino? Es solo una vez más, pensó, sin embargo, esa voz interior lo reconvino, recordándole que cada vez que daba, en algún lugar dentro de él se apagaba una luz. Marco, yo no sé si puedo. He estado tratando de cambiar algunas cosas en mi vida, respondió con voz temblorosa. En su interior, la determinación se entrelazaba con la culpa. El silencio al otro lado de la línea fue pesado, casi tangible. Por favor, Juan. Te necesito, suplicó Marco, y sus palabras le sacudieron el alma. Las risas de los niños de la mañana volvieron a visitar su mente, pero ahora eran diferentes. La inocencia de esos momentos contrastaba con la realidad de Marco, su amigo atrapado en sus propios demonios. Sin embargo, la carga que llevaba Juan también era real. La duda lo invadió, llenando su pecho de angustia. El reloj de la cocina hacía un ruido monótono, marcando el tiempo mientras se luchaba con sus pensamientos. Finalmente, respiró hondo y se despidió de Marco. No puedo. Necesito encontrar mi camino primero. Cerró la llamada, y un silencio abrumador llenó el espacio. Sentía que había tomado una decisión significativa, aunque no la más fácil. Esa decisión resonaría más allá de su propia vida. Eran las luces de la calle las que iluminaron su camino, mientras salía de su taller buscando claridad. Las estrellas en el cielo parecían titilar con promesa, como si estuviesen aconsejándole que se mantuviera firme. Un intenso deseo de saludarse con el niño que fue lo llenó de nostalgia. Se imaginó a sí mismo jugando entre risas, libre de responsabilidades, sin la carga de tener que ser siempre el pilar de alguien más. Decidió caminar hacia el parque, un lugar donde solía encontrar paz.
Al llegar, sus ojos se encontraron con un grupo de niños jugando, sus risas eran contagiosas. Un par de ellos miraban a Juan, sus miradas cargadas de curiosidad. Con una sonrisa sin saberlo, se unió a ellos, y, por un instante, se olvidó de sus preocupaciones. Corrieron juntos, dejando que sus risas resonaran en el aire como un canto de libertad. Pero mientras disfrutaba, algo en su corazón también se retorcía. Sabía que aquellos momentos felices de la infancia no podían durar por siempre, y pronto las sombras de la realidad volverían a asomarse. A medida que oscurecía, se sentó en un banco. Un viejo conocido se acercó. Era don Luis, un anciano del barrio, con ojos que parecían saber más de lo que decían. «Juan, ¿te ves bien? Hay algo en ti que ha cambiado», dijo con voz grave. El impulso de abrirse a alguien se apoderó de él, pero se detuvo. Don Luis no solo era un vecino, era una figura que había visto pasar todo en sus años. «Es complicado», fue todo lo que pudo responder. La mirada de Luis se endureció un poco. A veces, lo complicado es lo que realmente necesitamos enfrentar para ser libres. Su frase colgó en el aire, y Juan sintió que las palabras lo atravesaban. Apenas se despidió de don Luis, el sonido de su teléfono lo interrumpió nuevamente. Era un mensaje de José. ¿Podemos hablar? La ansiedad subió por su pecho. ¿Podría ser que su hermano, incluso en su dolor, había entendido el mensaje? Las luces del parque titilaban, y Juan sintió que la vida lo empujaba hacia adelante una vez más. Sin embargo, en el fondo, el eco de su propia decisión lo perseguía. ¿Realmente estaba listo para enfrentar lo que vendría? Con ese pensamiento, se quedó mirando el horizonte, con un corazón que latía con madurez y esperanza. Su camino estaba apenas comenzando. Juan se puso nervioso. La pantalla de su teléfono brillaba ante él, como un faro que le llamaba, pero la conexión con José lo llenaba de incertidumbre. ¿Sería capaz de lidiar con el peso de otra conversación difícil? Sus manos temblaban un poco al responder, «Claro, ¿dónde te veo?». Mientras caminaba hacia la cafetera del parque, recordaba la última vez que se habían sentado a hablar. Esa tarde, la conversación había girado en torno a los sueños y las ilusiones compartidas en la infancia. Pero ahora, un sentimiento de preocupación se cernía sobre él, como una tormenta lejos en el horizonte. Juan respiró hondo, intentando calmarse. Cuando llegó, vio a José sentado en una mesa, con la mirada perdida en la lejanía. Su hermano tenía una expresión que Juan reconocía bien, era la mezcla entre la tristeza y la rabia que había habitado en él en los últimos meses. «Hola», dijo Juan, tratando de ocultar su propia ansiedad. «Hola», respondió José, forzando una sonrisa que no logró iluminar su rostro. «Gracias por venir». Se sentaron en silencio por un momento, como si ambos estuvieran midiendo las palabras. Finalmente, José rompió la quietud. «He estado pensando en lo que me dijiste. Sobre cómo no debo cargar con todo». Su voz temblaba. «Pero es difícil, hermano. Estoy aquí, y parece que no tengo a nadie más». Las palabras de José calaron hondo en el corazón de Juan. La lucha de su hermano resonaba con eco, cada esfuerzo que había hecho en su vida para ser un apoyo, para ser útil. «José, yo estoy intentando entender eso también. No quiero quedarme atrapado, pero tampoco quiero perderte». El dolor de su voz hizo que un nudo se formara en la garganta de Juan. Se preguntaba si quizás ambos estaban atrapados en un ciclo de cargas. Cuando José alzó la vista, sus ojos estaban llenos de lágrimas. «¿Cómo nos dejamos llegar a este punto?». Juan sintió una punzada aguda en su pecho. «No lo sé. Pero estoy aquí, tratando de descubrirlo». Ambos se miraron con el silencio como testigo de su entendimiento. Cada uno había estado luchando en soledad, pero juntos podían encontrar un nuevo camino. «Me gustaría que pudiéramos volver a ser como antes», dijo José, su voz apenas un susurro. «Cuando éramos felices». Juan asintió, el peso de la nostalgia lo abrazaba y ahogaba al mismo tiempo. «Podemos hacerlo, solo necesitamos encontrar la forma». Pero su propia inseguridad lo hizo dudar. ¿Era realmente capaz de ser la luz que José necesitaba? Mientras hablaban, se dio cuenta de que el dolor de su hermano resonaba en su interior. La lucha entre estar presente y protegerse se encarnaba en un abrazo familiar complicado. De repente, un pensamiento lo golpeó: tal vez estamos tan centrados en lo que nos falta, que olvidamos lo que realmente tenemos. Un silencio se cernió sobre ellos, un espacio lleno de conexiones, de amor impregnado de sufrimiento y esperanza. «No puedo hacerlo solo», admitió José, su voz temblando de nuevo.
necesito que tú también te cuides. A veces siento que ahogas tus propios problemas trayendo los míos. Esa frase lo marcó. Juan sintió un nuevo entendimiento en su corazón, las palabras de su hermano eran un grito de auxilio disfrazado de preocupación, las luces del parque comenzaron a parpadear, y la noche se convertía en un lienzo de posibilidades. Juan tomó aire. Te prometo que trataré de ser mejor. Pero necesito que tú también lo hagas. Debemos apoyarnos, pero debemos hacerlo desde un lugar de fortaleza. La conversación se tornó más profunda y sincera a medida que reflexionaban sobre sus responsabilidades y sus miedos compartidos. Anhelaban volver a esos días en que la risa era el idioma que hablaban sin necesidad de palabras, pero, justo cuando la conversación parecía ser un rayo de luz, un teléfono sonó violentamente en la mesa de José. El rostro de su hermano se tornó pálido. «Es mamá», murmuró, su voz en un hilo. Juan lo miró a los ojos, y en un instante, supo que lo que seguía sería crucial. «¿Qué sucede?» La mirada de José se llenó de terror. «Es sobre papá». Con un profundo golpe en el estómago, Juan sintió que la calma que habían logrado tan cuidadosamente se desmoronaba. ¿Qué nuevas complicaciones traería esto? ¿Estaban realmente listos para enfrentar lo que vendría? La noche se llenó de promesas y temores entrelazados, y ambos sabían que tenían que avanzar, enfrentando sus propios demonios y los de su familia. Con ese pensamiento, Juan se dio cuenta de que su camino apenas estaba en la mitad. ¿Serían capaces de enfrentar la tormenta que se acercaba? El brillo del teléfono de José iluminó su rostro tenso, y Juan sintió como su propio corazón latía con fuerza. «Contéstale», insistió, sabiendo que la incertidumbre solo aumentaría. José titubeó, pero al final, pulsó el botón y colocó el teléfono en su oído. La voz de su madre, cargada de preocupación, resonó con claridad. «José, necesito que vengas a casa ahora. Es tu padre». No sé cómo explicarlo, pero no está bien. La voz le temblaba y Juan pudo sentir la angustia que emanaba de esas palabras, como si estuvieran hundiéndose en él. ¿Qué pasó? ¿Está en el hospital? José preguntó, su voz apenas un susurro. Juan pudo ver cómo su hermano se encogía, como si el peso de la noticia lo hubiera aplastado. No estoy segura. Solo, ven, por favor, rogó su madre antes de colgar. José dejó caer el teléfono sobre la mesa, y el sonido sordo del impacto resonó en el aire. Los ojos de José estaban llenos de pánico y confusión. No puede ser. No ahora, no después de todo lo que hemos lidiado. Juan sintió un escalofrío recorrer su espalda. Tal vez solo necesita atención médica. Vamos a casa, juntos. Podremos manejarlo. Aunque sus palabras eran un intento de consolar, su propia voz temblaba con la incerteza. ¿Cómo podemos manejar esto? No tenemos idea de lo que está pasando. Y si es algo grave, la angustia de José era palpable, y Juan deseó poder ofrecerle más que palabras vacías. La idea de enfrentar la realidad de su padre, un hombre que había sido un pilar en sus vidas, lo puso en un estado de alerta, ambos se levantaron. Juan sintió que cada paso hacia la salida era un eco de sus propias inseguridades. La noche, ahora oscura y opresiva, parecía envolverlos mientras caminaban hacia el automóvil de José. Cuando se subieron, el silencio era casi abrumador, solo roto por el sonido del motor encendido. Mientras conducía, los pensamientos de Juan corrían descontrolados. Recordaba a su padre fuerte, risueño y lleno de vida. Las últimas semanas habían sido un torbellino de emociones, la gran figura que representaba la figura paterna comenzaba a desvanecerse frente a sus ojos. El miedo de perderlo, de no haber estado presente, le apretaba el pecho, cada semáforo en rojo parecía una eternidad, y cuando finalmente llegaron a su casa, la escena era desoladora. La casa, normalmente llena de calidez, estaba envuelta en una inquietante quietud. «Mamá», gritó José al entrar, su voz resonando por las paredes. Juan sintió como su estómago se encogía. La puerta del estudio estaba cerrada y el aire olía a desinfectante, a preocupación. La madre de José apareció, con el rostro enrojecido y los ojos llorosos, que reflejaron todo el miedo acumulado en días difíciles. «José, Juan, es grave. No sé qué hacer». Las palabras de ella colmaron el aire pesado, y Juan supo que la calma que habían buscado se había desvanecido en un abrir y cerrar de ojos. «Vamos a hablar con él», sugirió Juan con firmeza y un nudo en la garganta.
Había un rayo de determinación en él, un deseo ferviente de ser el apoyo que ambos necesitaban. Entraron al estudio y encontraron a su padre sentado en la silla, visiblemente afectado, pero su mirada era serena. Las palabras se agolpaban en la mente de Juan, pero solo pudo preguntar, «Papá, ¿qué te pasa?». El hombre alzó la vista, y en sus ojos había un reflejo de fragilidad. «He estado enfermo, chicos. Le he estado ocultando esto a mamá, porque no quería preocuparnos». El mundo de Juan se tambaleó. ¿Por qué había tenido que soportar esto solo? La revelación de la debilidad de su padre agitaba sus emociones como una tormenta, pero una cosa era clara, él no estaba solo. José se acercó a su padre, y Juan sintió que en ese instante todo el peso del pasado podía cambiar. La conversación, dolorosa y liberadora al mismo tiempo, prometía abrir caminos de sanación. A medida que las palabras empezaban a fluir, Juan entendió que debían enfrentar esto juntos, como siempre lo habían hecho, apoyándose mutuamente, pero justo cuando empezaron a comprender la magnitud de la situación, el sonido de un timbre resonó de nuevo, esta vez como un eco inquietante en un cielo lleno de nubes. La madre de José se acercó rápidamente a la puerta, y el murmullo de voces provenientes del exterior se hizo más fuerte. «¿Quién será?», preguntó Juan, sintiendo que el temor regresaba. Cuando la puerta se abrió, su corazón se detuvo. Era un viejo amigo de la familia, alguien que sabía de los vínculos del ayer. Nadie esperaba esa visita en ese momento. «Vengo a hablar sobre tu padre», dijo el hombre, su mirada grave. Y en ese instante, Juan supo que la conversación apenas comenzaba, y la verdad que vendría podría cambiarlo todo. ¿Estaban preparados para recibirla? El amigo de la familia, un hombre de aspecto cansado pero decidido, entró al estudio con el aire de alguien que traía consigo un peso difícil de llevar. Juan intercambió una mirada con José, cuyos ojos reflejaban la misma inquietud que ardía en su interior. «¿Qué sabes, Javier?», preguntó su madre, acercándose con una mezcla de esperanza y miedo. El silencio se instaló en la habitación como un espectro, y Juan sintió que el aire se volvía más denso. Javier se tomó un momento, como si cada palabra que dijera pudiera alterar el curso de sus vidas. «He estado hablando con un par de médicos sobre la salud de tu padre. Es más serio de lo que creemos, y hay algo que necesitamos discutir». Su voz temblaba, y Juan intuyó que estaba cargado de una verdad que no quería revelar. «¿De qué se trata?», preguntó José, impaciente, su nerviosismo palpitando en el ambiente. Juan sintió que el corazón le latía acelerado, como si anticipara la tormenta que estaba a punto de desatarse. «Es un problema que podría requerir tratamiento inmediato, y hay algo que su médico me dijo que no te lo ha querido contar». «Él ha estado lidiando con un diagnóstico de cáncer», murmuró Javier, su voz entrecortada. Las palabras cayeron en la habitación como piedras, y el silencio que siguió fue aterrador. Juan sintió que el tiempo se detenía. Las imágenes de su padre riendo, jugando con ellos en el jardín y enseñándoles a andar en bicicleta invadieron su mente. «No puede ser», fue lo único que logró articular. Lo sé, lo sé. No lo había querido mencionar, él ha evitado hablar de ello. «Pero si no lo abordamos ahora, tal vez sea demasiado tarde», respondió Javier, tratando de mantener la compostura. Las lágrimas de su madre empezaron a fluir, y José se pasó una mano por la cara, asumiendo el peso de una realidad que ahora se sentía ineludible. «Tenemos que hacer algo, no podemos dejar que esto continúe en la oscuridad», dijo José, con su voz resonando con desesperación. El eco de sus palabras llenó la habitación, y Juan sintió una ola de emoción abrumadora. No solo era su padre el que estaba en juego, era el tejido de su familia, su unidad y el futuro que habían soñado. «¿Qué tratamientos hay? ¿Cuál es el siguiente paso?», insistió Juan, buscando aferrarse a un hilo de esperanza en medio de la incertidumbre. «Hay opciones, pero requerimos una evaluación completa. No podemos quedarnos de brazos cruzados». «Necesitamos ser valientes ahora más que nunca», replicó Javier, con una mirada franca, aunque el dolor en sus ojos era evidente. La habitación se volvió un lugar de decisiones, y la fuerza que surgía entre todos los presentes empezó a generar una energía palpable. Juan podía sentir cómo cada uno de ellos se unía en un propósito: cuidar a su padre. «Papá, ¿quieres enfrentar esto con nosotros?». «No estás solo», dijo María, su madre, con la voz entrecortada pero firme. «Nosotros te apoyaremos, no importa lo que pase». «Siempre he creído que la familia es lo más importante», respondió su padre con una mirada en la que brillaba un atisbo de gratitud mezclado con resignación. «Lo enfrentaré y lo haré por ustedes». Pero justo cuando todo parecía tomar un rumbo más claro, el teléfono de José vibró nuevamente.
Todos se quedaron mirando la pantalla. Era un mensaje de un número desconocido. El rostro de José se tornó pálido al leerlo. «Es la clínica», murmuró. El temblor en su voz era inconfundible. Juan sintió que su corazón se detenía una vez más. «¿Qué dice?», preguntó con ansiedad, mientras todos contenían la respiración, conscientes de que una revelación más podría cambiarlo todo. «Dicen que hay un tratamiento disponible, pero hay un costo elevado y hay algo más que deberíamos saber». La voz de José se desvaneció, siendo reemplazada por un silencio opresivo. La tensión en la habitación creció, cargada de expectativas y temores, y todos los ojos se centraron en él. ¿Qué más les esperaba? ¿Sobrevivirían a esta prueba, o se enfrentarían a secretos aún más oscuros? La incertidumbre era imposible de ignorar, y el eco de las preguntas dejó a todos en vilo. ¿Podrían luchar juntos por lo que más amaban, o el camino les deparaba una despedida inesperada? La habitación se volvió un hervidero de emociones, el aire lleno de preguntas no formuladas. Juan sintió como su piel se erizaba al notar la angustia en los rostros de su familia. Se volvió hacia su madre, cuyas lágrimas caían silenciosas, y su corazón latía cada vez más rápido. «¿Qué más, José?». «Necesitamos saber», insistió con voz temblorosa. José tragó saliva, con los ojos bien abiertos. «No tengo todos los detalles, pero insinúan que el tratamiento viene con una serie de riesgos. No es simple, podría haber efectos secundarios severos». El golpe de esas palabras fue como un puño cerrado en el estómago de Juan. La imagen de su padre luchando contra un dolor inimaginable le ahogaba el aliento. «Pero no hay otra opción, ¿verdad? No podemos quedarnos aquí sin hacer nada», exclamó, buscando desesperadamente un camino hacia la esperanza. «Podemos considerar otras opciones», dijo Javier, tratando de suavizar la tensión. «Existen tratamientos alternativos, pero suelen ser experimentales y no todos los médicos están de acuerdo con ellos». José miró a su madre, que ahora debatía en silencio entre el miedo a perderlo y la necesidad de luchar. «Al igual que tú, lo único que quiero es que esté a nuestro lado, pero no podemos arriesgar su vida por un tratamiento incierto», agregó él, casi suplicante. La habitación se llenó de murmullos entrelazados, todos intentando navegar entre la razón y la emoción. Juan podía sentir la presión en su pecho, una mezcla abrumadora de rabia y frustración. ¿Y si no hacemos nada y es demasiado tarde? ¿Qué pasará si perdemos la oportunidad de luchar por él? Javier, sintiendo el desasosiego, puso una mano en el hombro de Juan. «Tienes razón. Pero tenemos que pesar todas las opciones, incluso las que pueden no gustarnos». La tensión se sentía más viva que nunca, como si un hilo invisible lo uniera todo. En ese momento, una idea surgió en la mente de Juan, como una chispa en la oscuridad. ¿Y si hablamos con él? Necesitamos su opinión, saber cómo se siente. ¿Qué es lo que realmente desea? Todos asintieron, consciente de que era la única salida, aunque la respuesta pudiera no ser la que querían escuchar. María se secó las lágrimas y, con una determinación renovada, dijo: «Voy a buscarlo. Quiero que esté aquí, que sepa cuánto lo amamos y que estamos dispuestos a pelear». Juan sintió una oleada de esperanza recorrerle el cuerpo. «Sí, él necesita saber que no está solo en esto. Estamos juntos, y siempre lo estaremos». Mientras su madre se retiraba, Juan observó a Javier y a José. Las preocupaciones aún se dibujaban en sus rostros, pero había un atisbo de unidad en ellos, un pacto implícito de que enfrentarían lo que viniera juntos. El sonido de pasos se acercaba, y justo en el instante en que María reingresaba, la luz de la habitación pareció cambiar, iluminando los rostros cansados pero resolutivos de aquellos que se amaban con intensidad. «Él viene», anunció. La esperanza y el temor danzaban en el aire mientras todos se preparaban para lo que estaba por venir, pero antes de que pudiera entrar, otro mensaje llegó al teléfono de José. El impulso de tensión se hizo palpable de nuevo en la habitación. «Es del médico nuevamente, parece que han encontrado algo más, algo serio». El aliento de José se detuvo, y la mirada de todos se centró en él, con los corazones latiendo al unísono. «¿Qué es, José?». «¿Qué han descubierto?», preguntó Juan, mientras una oscuridad volvía a deslizarse entre ellos. ¿Podría ser que la lucha acababa de comenzar? La habitación se volvió un silencio tenso, cargado de expectativas. Todos esperaban, incluso la luz pálida del atardecer que se filtraba por la ventana parecía contener el aliento. Juan sintió que su corazón palpitaba descontrolado mientras el rostro de José se contrajo en una mezcla de miedo y pena. «No puedo», comenzó a decir José, pero las palabras se quedaron atoradas en su garganta.
La angustia se adueñó de cada rincón en la habitación, las miradas se cruzaron, cada uno preguntándose si lo que estaba por revelarse cambiaría todo. Es sobre el cáncer, han encontrado metástasis en otros órganos, dijo finalmente, sus ojos reflejando la gravedad de la noticia. El eco de esas palabras resonó en la mente de todos, golpeando fuertemente como una ola implacable. Juan sintió que el suelo temblaba bajo sus pies, un abismo se abría ante él, y la desesperación lo asaltó como un ladrón. ¿Qué significa eso?, preguntó Javier, apenas logrando ocultar la quiebra de su voz. José tomó aire, sus manos temblando levemente. Significa que la situación es más grave de lo que pensábamos. Necesitamos decidir rápidamente. El aire estaba cargado de una desesperante mezcla de miedo y resignación. Juan sintió que su mente corría inquieta, buscando respuestas. ¿Y ahora qué? No podemos simplemente rendirnos. Necesitamos hacer todo lo posible, exclamó, mientras sus ojos se llenaban de lágrimas. María, que había estado en silencio mientras la noticia se digería, se dejó caer en una silla al lado de la cama de su esposo. ¿Y si luchamos? Yo puedo buscar otros médicos. Hay clínicas en el extranjero, tratamientos que no han sido aprobados aquí, pero que han funcionado para otros. Su voz iba perdiendo fuerza al considerar cada posibilidad. Todos sabían que en ese punto, las decisiones eran como una moneda al aire. José abrazó a su madre, intentando darle consuelo, aunque no tenía claro si eso era lo que necesitaba. Pero María, hay riesgos en esos tratamientos. No podemos ponerlo en peligro más de lo que ya está. ¿Qué quieres decir? Necesitamos arriesgarlo todo, no podemos tomar eso como un final, gritó Juan, furioso ante la idea de aceptar el destino. Las lágrimas comenzaron a brotar de sus ojos mientras hablaba, sentía como la impotencia lo consumía. Él merece luchar. Todos tenemos que luchar. Así es como nos mantenemos unidos. Un silencio pesado se instaló en la habitación. Las palabras de Juan se disolvían en el aire, cada uno reflexionando sobre la lucha que tenían por delante. Pero en un rincón, la inquietud seguía creciendo. A nadie le gustaba la opción de rendirse, pero el tiempo se les escapaba. ¿Y él? ¿Qué desea realmente papá?, preguntó Javier, su voz temblando. No hemos considerado su opinión en todo esto, fue una llamada a la realidad. La imagen de su padre, luchando por cada respiro, ocupó la mente de Juan. Si está consciente, debemos preguntarle. Necesitamos su voz en esta decisión, añadió con un susurro lleno de compasión. En ese instante, María se levantó con determinación. Voy a buscarlo, no importa cómo esté. Necesitamos conocer sus deseos, aunque eso rompa igualmente nuestro corazón. Es su vida, y tiene derecho a elegir. Cada uno sintió que, sin importar la dirección que tomara, lo mejor sería estar allí, al lado de su padre, luchando juntos. Mientras María se marchaba, Juan miró a sus hermanos. Lo que sea que decida, lo haremos juntos, siempre. Justo cuando la puerta se cerró detrás de su madre, el tono del teléfono de José sonó nuevamente. Esta vez, para todos fue un golpe helado. Es el médico otra vez, dijo él con una voz muy grave, los ojos llenos de temor. Parece que encontraron más información, algo que podría cambiarlo todo de nuevo. Juan sintió que el aire se le escapaba. ¿Qué más podían descubrir? Antes de que pudiera procesar más, la puerta se abrió abruptamente, y María volvió, su rostro pálido y la mirada en sus ojos listos para estallar. Él quiere hablar con nosotros. Pero hay algo más que necesitamos saber. Cada palabra se sentía como un eco de lo inevitable, y la familia se preparó para enfrentarse a la verdad, a lo desconocido, una vez más. La brisa fría de la tarde parecía colarse por la ventana, como si el mundo exterior dijera adiós a la luz del día. La mirada de Juan se centró en su madre. Su ansiedad era palpable. Julia, su madre, había enfrentado mucho en su vida, pero era evidente que esta carga era más pesada de lo que podía soportar. Las arrugas en su frente marcaban la profundización de sus preocupaciones, su fe ardía, pero el miedo la doblegaba. ¿Qué querrá decirnos?, preguntó Javier, rompiendo el silencio con su voz temblorosa. Las manos de todos estaban entrelazadas, como buscando fuerza en la conexión que compartían. Era un momento crucial, sentían que toda la vida había llevado a esta intersección. María, con su expresión grave, explicó, papá está consciente de su situación. Y quiere compartir sus pensamientos. Dijo que es importante para él. Las palabras fueron como una campana que anunciaba algo que todos habían temido.
Nadie quería pensar en eso, pero ya no podían evitarlo. Juan tragó saliva. Debemos escucharle, no importa lo que diga. Era una promesa llena de dolor y aceptación. El amor por su padre crecía en su pecho, aunque al mismo tiempo, la ansiedad se agolpaba en su garganta. Sabía que afrontar la realidad significaba navegar en aguas tormentosas, sin un mapa que los guiara. Unos segundos después, el sonido de pasos resonó en el pasillo. La enfermera empujó la puerta, dejando paso a su padre. El rostro demacrado de don Manuel apareció, pálido y frágil, pero sus ojos seguían brillando con un destello de vida y sabiduría. Siempre había sido un hombre fuerte, un pilar, pero ahora se encontraba más vulnerable que nunca. «Hola, familia», dijo con una voz débil, pero directa. Sus palabras eran un anclaje, aunque la atmósfera densa casi lo ahogaba. Se acomodó en su cama con esfuerzo, sus manos temblaban mientras se apoyaba en los bordes de las sábanas. «Papá», comenzó Juan, sintiendo el nudo en su garganta. Las palabras se atragantaban y la incertidumbre hizo que su corazón latiera con más fuerza. «¿Qué quieres decirnos?». Don Manuel miró a cada uno de ellos, buscando en sus ojos la fuerza que había compartido tantas veces. «He estado pensando sobre qué significa vivir», dijo, su voz más firme ahora. «Quiero que sepáis que no tengo miedo de la muerte. He vivido una buena vida, pero no quiero que mi partida sea un tropiezo para vosotros». Las palabras de su padre golpearon a todos, como un puñetazo en el pecho. María se acercó, incapaz de evitar que las lágrimas fluyeran. «Pero papá, no has luchado suficiente. Hay cosas que se pueden hacer». «No, hija», interrumpió él, levantando una mano. «Lo importante es no solo luchar, sino también saber cuándo dejar descansar. A veces, hay más valor en la aceptación que en la lucha». El aire se volvió denso, los murmullos de incertidumbre llenaron la habitación. Mientras los hijos escuchaban, Juan sintió que una parte de su corazón se quebraba. «¿Y si luchamos por ti? No podemos dejar que esto sea el final». Don Manuel sonrió levemente. «Esa es la clave, hijo. El amor que tenéis por mí me da fuerzas, pero también quiero que continuéis con vuestras vidas. No quiero que recordéis mi lucha como un lastre». La reflexión en el rostro de Juan era evidente. La lucha en su interior crecía. ¿Acaso era posible aceptar el final sin rendirse? Era un dilema desgarrador, y la familia estaba dividida entre el deseo ferviente de salvarlo y la desgarradora necesidad de respetar su voluntad. Antes de que cualquier otro pudiera hablar, don Manuel continuó: «Y si hay una última cosa que quiero de vosotros, es que cuando yo ya no esté, seguís unidos. Prometedmelo». Los tres asintieron, con los ojos llenos de lágrimas, conscientes de que la verdadera lucha no sería solo por él, sino por toda la familia. Su madre se abrazó a Juan, mientras él intentaba contener el torrente de emociones que lo dominaba, pero antes de que pudiera responder, el teléfono de José sonó de nuevo, interrumpiendo el momento. Su rostro palideció mientras miraba la pantalla. «Es el médico de nuevo», dijo, el temor brillando en sus ojos. «Parece que hay más opciones que no nos habías informado». Juan sintió que su corazón se aceleraba, lleno de nuevas esperanzas pero también de una creciente ansiedad. ¿Qué significa eso? ¿Es posible cambiar nuestra decisión? La familia se preparó para otra batalla, volviendo a enfrentar el destino incierto que les aguardaba. Sin embargo, todos sabían que lo que estaba por venir marcaría su historia, un nuevo capítulo lleno de decisiones que desatarían el amor, la lucha y el dolor en igual medida. ¿Estarían listos para lo que se avecinaba? La habitación se llenó de un silencio profundo mientras todos los ojos se centraban en José, que temblaba mientras sostenía el teléfono. «El médico dice que ha habido un avance en la investigación sobre tratamientos. Hay una nueva opción que podría ser viable para papá, aunque todavía hay muchas incertidumbres». Su voz se apagó mientras todos intentaban absorber la nueva información que podía cambiar el rumbo de sus vidas. Juan sintió que su corazón latía con una mezcla de esperanza y miedo. «¿Qué tipo de tratamiento es?», preguntó, con la mirada fija en su hermano, como si de esa respuesta pudiera depender no solo la salud de su padre, sino también el futuro de la familia. José tragó saliva y continuó: «Es un ensayo clínico, implica riesgos, pero puede dar resultados positivos. Debemos pensar en ello». La presión en la habitación creció, todos estaban conscientes de lo que estaba en juego. «¿Qué piensas, papá? ¿Quieres intentarlo?». María se volvió para mirar a don Manuel, el dolor palpable en su mirada.
El anciano la buscó con sus ojos cansados, y en ese instante, Juan pudo ver en su rostro la lucha interna que mantenía. Sabía que, como padre, lo último que quería era ser una carga para sus hijos, pero también sabía que el amor que éstos le tenían era inquebrantable. Mi decisión ya no es solo mía, dijo don Manuel en voz baja, pero firme. Si hay una oportunidad para luchar, quiero aprovecharla. Pero, hijos, entiendan que no se trata solo de mí, deberéis estar preparados para lo que venga. Las palabras de su padre resonaron como un eco en la habitación, llenando de un nuevo sentido de urgencia y determinación a cada uno. Juan miró a José y María, sintiendo la conexión que siempre habían compartido, y por primera vez se sintió parte de una lucha más grande. Estamos contigo, papá. Esto lo haremos juntos, de la manera que sea, prometió. El tiempo comenzó a moverse más despacio mientras la familia organizaba los detalles. Esa nueva oportunidad de tratamiento significaba reuniones con médicos, formularios y decisiones difíciles. Sin embargo, lo que más pesaba era la incertidumbre que siempre acompañaba estas situaciones. Las semanas pasaron rápido, y Juan se dio cuenta de lo que realmente significaba para él ser parte de este proceso. La amabilidad que antes lo consumía se transformó en un deseo genuino de cuidar a su padre, de construir un camino juntos hacia la sanación. Juntos, no solo lucharían por la vida de su padre, sino también por la conexión que habían cultivado entre ellos. A medida que el tratamiento comenzaba, las sesiones de quimioterapia se convirtieron en un ritual. Cada semana, Juan estaba ahí, sosteniendo la mano de su padre, viendo con orgullo cómo su viejo se mantenía fuerte a pesar del dolor. La risa se convirtió en un bálsamo, y cada momento juntos era un recordatorio de que la vida es frágil, pero también sorprendentemente hermosa. El amor que compartían ahora reflejaba la luz de un nuevo comienzo. Don Manuel, por su parte, se mostraba más abierto, permitiendo que sus hijos entendieran lo importante que era permanecer unidos, sin importar las circunstancias. Nunca hay que dejar de luchar, pero tampoco hay que temer a dejar ir, les dijo un día, mientras el sol se ponía lentamente por la ventana. Finalmente, llegó el día del resultado de las pruebas. La familia se reunió nuevamente en el consultorio médico, su corazón latiendo al unísono. El médico, con una expresión seria, finalmente dio la noticia: las pruebas han mostrado una respuesta positiva. La cantidad de células cancerosas ha disminuido. Es un paso esperanzador. Las lágrimas inundaron los ojos de todos, y tanto Juan como José abrazaron a su madre con fuerza. El miedo y la incertidumbre se desvanecían poco a poco, pero más que eso, comenzaron a comprender que la verdadera vida, el amor y la amabilidad no eran solo hacer por hacer, sino también aprender y sanar. Con el tiempo, don Manuel continuó su proceso de sanación, acompañado por la unidad inquebrantable de su familia. Y Juan, transformado por esta experiencia, finalmente entendió que la esencia de la amabilidad reside también en cuidar de uno mismo, en dar y recibir en equilibrio. La vida no solo se trataba de cumplir con las expectativas de los demás, se trataba de ser valientes y honestos. En ese camino, descubrió que el amor era el hilo conductor de todas las luchas, y que a veces el mayor acto de amabilidad que podemos ofrecer es escuchar lo que realmente necesitan los demás y a nosotros mismos. No te olvides de suscribirte ahora, gritó Juan, riendo con sus hermanos mientras regresaban a casa. Este es el momento de mostrar tu apoyo y seguir nuestras nuevas historias. Y si te ha encantado, deja un like. Así alimentamos el algoritmo y podemos seguir compartiendo nuestras reflexiones y momentos. Cuéntanos en los comentarios cuáles han sido tus luchas personales. Comparte este video con al menos 5 amigos que necesiten ver esta transformación, porque cada una de nuestras historias cuenta, y juntos podemos sanar, añadió José, con una sonrisa en el rostro. Con la calidez del hogar envolviendo a la familia, sabían que el viaje apenas comenzaba, pero lo estaban haciendo, juntos, con el corazón lleno.